Hola con todos, mi nombre es Luisa Rafaela Benalcázar Rivera, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente curso cuarto semestre de la carrera de Derecho y vamos a realizar la actividad formativa de lo que corresponde práctico uno, de acuerdo al tema violencia digital de género. En la introducción de la violencia digital de género es importante reconocer que, pues las mujeres somos expuestas a vivir violencia tanto psicológica como física. Por tal motivo, como introducción, se mantiene que, pues, en la era digital se vive actualmente, se ha desarrollado ciertos tipos de violencia como cyberbullying, ciberacoso, etcétera. Dentro de la normativa vigente del Ecuador, esas acciones ya tienen repercusiones tanto legales y sanciones penales. La importancia de estudiar y analizar este tipo de actos incurre porque la seguridad de los individuos y el derecho a la vida digna y libre de cualquier tipo de violencia, tanto sea física como psicológica. Adicional, se recarga la obligación por parte del Estado como ente rector en regular y velar por los derechos de los ciudadanos. La violencia digital es real, no importa el medio, lo que importa es el consentimiento. Definiciones generales. Se define como violencia de género, según Anilla Castro, la violencia de género como un concepto tanto político que afecta socialmente por la superioridad impuesta de un sexo sobre otro. Este tipo de violencia ha afectado a la mujer a lo largo de la historia desde los ámbitos tanto social, laboral, familiar o incluso entre relaciones personales. Otro tema de las definiciones generales pues se encuentra en la ciberviolencia de género. Las conductas generales generadas por violencia de género en la actualidad atraviesan pantallas perpetuando así violencia como sexting, ciberacoso, que es un acoso digital, grooming, doxing, entre otros. La violencia digital. Con respecto a los tipos de violencia, actualmente en la digital se ha perpetrado la violencia a través de redes sociales, medios de comunicación, etc. De esta forma, a causa de este tipo de actos, las víctimas se ven afectadas a su integridad y seguridad. Se ha comprobado que pierden en sí mismas la paz o incluso el empoderamiento femenino. Dentro de esos tipos de violencia, se ha desplegado algunas aristas en las cuales se perpetúan acoso vía digital a diferentes tipos de individuos y de diferentes formas. Aquí podemos ver claros ejemplos de cómo se establece la violencia digital de género. Uno, acosar o controlar a tu pareja usando el móvil. 2, preferir en relaciones de tu pareja e internet con otras personas. Espiar el móvil de tu pareja, censurar fotos de tu pareja que publica tanto en redes sociales, controlar incluso lo que hace tu pareja en redes sociales, exigir que demuestre dónde está con su geolocalización, obligar a tu pareja que te envíe imágenes íntimas. Aquí también se desarrolla el tema de enviar ese tipo de imágenes íntimas o perpetuar el tema de enviar a otro tipo de personas que no está consensuado por quien las envió en primer lugar. Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales, obligar a tu pareja que te muestre un chat con otra persona. Dentro de lo que corresponde al ciberacoso, especialistas de la UNICEF detallan que se define como la intimidación vía medios digitales. Esto con el fin de tanto atacar cibernéticamente a la víctima. La diferencia entre ciberacoso y cyberbullying se determina, pues, en el que el primero puede llegar a ser sancionado penalmente, puesto que el agresor, en este caso, es un adulto. Ese tipo de violencia, al igual que otros, impactan tanto a la víctima en aspectos sociales, personales, causando así en ellas depresión, ansiedad, etc. Cyberbullying. El cyberbullying se produce cuando un menor agrede, insulta o amenaza a otro por medio de las nuevas tecnologías, redes sociales, mensajes de texto o incluso llamadas. En realidad, el cyberbullying, como se había comentado anteriormente, pues no es justificado. Sin embargo, aquí no entra una lista de edades. Comúnmente suelen ser entre jóvenes, entre niños, etcétera. ¿Sí? Las cosas son varias, sin embargo, como víctimas de este tipo de violencia deben ser protegidas por las autoridades competentes y llevar a cabo procesos psicológicos con el cual puedan mejorar su situación mental, tanto el agresor como la víctima.
Los derechos digitales reconocidos acorde a la violencia digital de género son los siguientes. Derecho a la seguridad digital. En el artículo 78, violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, interprete, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de texto, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas con otra persona por cualquier medio, ¿sí? Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años. Derecho de rectificación en Internet. Esto posibilita la opción de que cuando los usuarios difunden contenidos contra el honor y la intimidad de otra, puedan rectificar atendiendo a los requisitos de una ley específica que regula el derecho a la rectificación. Dentro de esta problemática, la violencia digital repercute en las víctimas de acuerdo al ámbito en el que se encuentra, que puede ser tanto social, familiar, relaciones personales, laboral o incluso político, entre los cuales la problemática general incurre en, primero, desconocimiento social sobre las repercusiones de la violencia digital, falta de campañas en pro de la no violencia digital, desconocimiento por parte de las víctimas en el proceso de denuncia. Normalización de actos violentos. Compartir en redes sociales datos personales o compartir con personas que no se desconoce. Es decir, pues con personas que en su vida han tenido algún contacto y se comparte vía Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, entre otras aplicaciones o redes sociales, información confidencial o información personal, entre las cuales, por ejemplo, direcciones de vivienda, ciudad donde se reside actualmente, lugares de trabajo, información que no debe ser compartida a extraños. Las causas es que a lo largo de la historia se proyecta diferentes tipos de violencia. No obstante, según estudios realizados, las causas generales son acontecimientos históricos y las relaciones de poder. A lo largo de la historia, la mujer ha sido vista inferior al hombre. Por tal motivo, estas relaciones de poder siempre han afectado tanto psicológica o incluso físicamente a la mujer. La hipersexualización de cuerpos femeninos. Es muy normal que se sexualice cuerpos de la mujer, ¿sí? Tanto en redes sociales o como en páginas ya prohibidas como pornografía. Comportamientos aceptados por la sociedad. Actualmente la pornografía, ver videos censurados, sí es muy normal dentro de la sociedad como tal. Por tal motivo, el aceptar ese tipo de comportamientos afecta de una u otra forma y son parte del problema. Y sobre todo la escasa educación y control de acuerdo a la era digital con el fin de prevenir casos de acoso o denunciar sin miedo. Los efectos. La violación a los derechos humanos, pérdidas económicas sobre el ingreso de mujeres, puesto que dejan de lado su vida laboral por temor a salir. Niñez y adolescencia, repercusiones en el desenvolvimiento infantil. En las víctimas puede causar problemas psicológicos, entre ellos depresión, ansiedad, pérdidas de trabajo y contacto con la sociedad, o incluso puede llegar hasta el suicidio. Las medidas tomadas por el Estado para solventar la violencia digital de género son las siguientes. Como Estado, tiene la obligación de velar por el bienestar de la ciudadanía. Por tal motivo, se ha prevenido las siguientes medidas contra la violencia digital de género. La Ley para prevenir la violencia y el acoso digital y la violación a la intimidad. Se ha propuesto la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Políticas de ciberseguridad, las mismas que se fundamentan en políticas públicas de fundar y defender las garantías de la aplicación de los derechos y libertades de la sociedad, al igual que la protección de los bienes jurídicos del Estado, con el fin de garantizar que estos espacios digitales sean seguros. En conclusión, es de suma importancia concientizar a la sociedad en función a la violencia digital de género. Es tan fuerte e importante como la violencia física y que sobre todo es inaceptable y debe tratarse como problema de salud pública. Segundo, como entes sociales es importante conocer que la violencia en ningún caso es justificable y menos que atente contra la integridad de las mujeres
Y como víctimas, se debe tomar en cuenta que bajo ninguna circunstancia son culpables de lo ocurrido. Y obviamente se debe denunciar con el proceso debido. Por parte del Estado como ente rector, debe velar siempre por el bienestar de los ciudadanos e implementar políticas públicas, entre ellas talleres de concientización, prevención y sobre todo redes de apoyo para las víctimas de este tipo de violencia. Y como último, como sociedad, la responsabilidad corresponde en conclusión a todos, con el fin de concientizar a los adolescentes en pro del respeto vía digital, al igual que se debe promover el rechazo a acciones normalizadas que atentan contra la integridad de las mujeres. Muchas gracias.